eclesiástica de los apologistas, los credos eclesiásticos y en las prácticas de las tradiciones de la Iglesia. La Iglesia fue responsable por el entrenamiento de los líderes cristianos. Como introducción dice aquí el texto: bienvenido a la presentación de esta antología y estudio de escritos cristianos de los primeros siglos. La recopilación y guía de estudio fue preparada por Jaime Morales Herrera de San José, Costa Rica. El estudiante conocerá los padres de la Iglesia de los siglos primero y segundo. Después leerá el documento de Didache. Esta sección terminará con preguntas. Entonces entramos a los padres apostólicos y los apologistas, los padres de los siglos primero y segundo. ¿Ya? Vamos al 2.11. Conceptos preliminares. Patrística, rama de la historia, aunque algunos prefieren incluirla dentro de la teología, que estudia los escritos, vida y pensamiento de los llamados padres de la Iglesia. B. Padres de la Iglesia, nombre dado a los primeros escritores eclesiásticos de reconocida inminencia. La Iglesia Católica extiende este nombre hasta el siglo VIII, considerando que como el último padre de la Iglesia a Bernardo de Claraval. Otros sostienen la tesis que considera como padres de la Iglesia a los escritores cristianos desde finales del siglo I hasta el siglo VII, terminando con Gregorio Magno en Occidente y Juan Damasceno en Oriente. Otros prefieren cerrar el ciclo con los tres padres capadocios, Basilio, Gregorio Nacianero y Gregorio Niceno. Y algunos, más estrictos, limitan la era de los llamados padres al siglo solamente segundo, incluyendo únicamente a los conocidos como padres apostólicos y padres apologistas griegos. Básicamente, para que un autor sea reconocido como padre de la Iglesia, tiene que cumplir con 4 características. 1. Ortodoxia doctrinal. 2. Santidad de vida. 3. Aprobación eclesiástica. Y 4. Antigüedad. No es fácil hacer una lista de los padres ni su clasificación. Según la lengua en que escribieron, se distinguen los padres griegos: Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Ignacio de Antioquía, Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianzo, Juan Crisóstomo y Basilio, Atanasio, etc. Y los padres latinos: Tertuliano, Lactancio, Cipriano, Hilario, Agustín, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio Magno, etc. Se llama padres apostólicos a aquellos que muchos consideran fueron discípulos de los apóstoles, contemporáneos o inmediatamente posterior a ellos, en el año 95 al 150 después de Cristo. Se distinguen igualmente los padres apologistas, que hasta Constantino lucharon por el último del cristianismo sobre el paganismo y el gnosticismo, que se había introducido en la Iglesia a orígenes tertulianos, Lactancio, etc. Los padres dogmáticos que, después de Constantino, organizaron la doctrina cristiana y la defendieron contra los herejes, especialmente sobre la arriana, ¿ya? Juan Crisóstomo, Jerónimo, Agustín, etc. Una definición muy semejante a esta es la que se clasifica a los padres en padres antenicenos, ¿ya? Anteriores al concilio de Nicea, y padres postniceanos, los que de los siglos IV, V y VI. El nombre padre de la Iglesia se extendió después de otros doctores de la Iglesia más modernos como Santo Tomás de Aquino. Incluso muchos protestantes hablan de los padres de la Reforma. Patrología: compilación sistemática de los escritores y los padres de la Iglesia, dándole este nombre a las antologías de los padres de la Iglesia.
Aquí entonces vemos los primeros, ¿no es cierto? Y qué requisitos deben tener para ser considerados padres de la iglesia, ¿no es cierto? Estos escritores. Habían requisitos básicos que tenían que tener. Vamos ahora al 2.12, los padres apostólicos. Definición, letra A. Término cristiano aplicado a ciertos discípulos y sus sucesores de los 12 apóstoles. Esta terminología le fue puesta por los eruditos en el siglo XVII. En un sentido más estricto, la denominación es aplicada a un grupo de escritores en lengua griega que figuran entre los mártires y las más grandes personalidades de los siglos I y II de la Iglesia cristiana, aunque no son consideradas merecedoras de ser incluidas en la Biblia. Sus obras deben valorarse como una continuación de las obras de los apóstoles y son consideradas una fuente válida de la historia primitiva de la Iglesia. Son generalmente aceptados como padres apostólicos Clemente I de Roma, San Ignacio de Antioquía, perdón, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo. La opinión se divide en estimar que San Bernabé, que vivió hacia el año 130, y Hermas como padres apostólicos. Entre las obras más asociadas por los padres apostólicos se encuentra la enseñanza de los 12 apóstoles, la Didache. La opinión se divide, asimismo, con respecto a la autoría de esta última obra. La temática de que hablan estos padres apostólicos. Los padres apostólicos pertenecen a la generación inmediatamente a los apóstoles. Sus escritos responden a determinadas exigencias concretas del cristianismo en un determinado momento, por lo que en sus escritos predominan los temas morales y litúrgicos, siendo que su contenido doctrinal no aparece como muy rico y profundo. Se insinúan que las habrían de líneas fundamentales del pensamiento cristiano, tratando de guiar y edificar a los fieles. Sus escritos son de carácter pastoral, por contenido y estilo están en relación con los escritos del Nuevo Testamento, en particular con las epístolas. Se les puede considerar como eslabones entre la época de la revelación y la de la tradición, y como testigos de importancia para la fe cristiana. A pesar de pertenecer a regiones muy distantes del Imperio Romano, presentan un conjunto uniforme de ideas, dando una imagen clara de la doctrina cristiana a fines del siglo I. Típico de esos escritos es su carácter escatológico. La venida de Cristo se considera inminente, el recuerdo de Cristo es vivo, acusando por él una profunda nostalgia. Presentan una doctrina cristológica uniforme, Jesucristo, Hijo de Dios, preexistente, que participó en la creación. Vamos ahora a los representantes de este tiempo como autores. Voy a mencionarlos para que ustedes puedan leer el texto más en profundidad y estudiar de cada uno de ellos para que podamos terminar hoy día así la clase en forma completa, ¿ya? El primero que aparece aquí es Clemente de Roma, que según el teólogo Irineo fue del siglo II, entre el año 88 y 97. Ignacio de Antioquía, del año 35 al 107. También aparece Policarpo de Esmirna, del 69 al 155. También Papías el Hierápolis, ¿ya? Él hacia el 125. Luego vamos a ir a algunos escritos, ¿ya? Epístola genuina de Clemente a los Corintios. También está la antigua homilía de un autor desconocido. Está la epístola de Ignacio. También está la epístola de Policarpo, que es uno de los escritores que acabamos de mencionar. Escrita por Policarpo, obispo de Esmirna. Él era Policarpo. También el martirio de Policarpo, un documento escrito poco tiempo después del martirio de Policarpo. Eso fue por ahí, dice allí el texto del 155-156. La Didache, conocida también como la enseñanza de los 12, es un documento apostólico más útiles e importante después de los escritos canónicos del Nuevo Testamento. Después está un tratado moral
basado en una obra antigua titulada Los dos caminos. También está un conjunto de instituciones referencias de los ritos y órdenes de las iglesias, con el bautismo, la oración, la cena del Señor, el ayuno y los cargos de la iglesia. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ir al 2.13, donde nos hablan de la descripción de los apologistas. ¿Ya? En la descripción en la letra A, con estos autores, la literatura de la iglesia se dirige hacia un mundo exterior, no cristiano. Primer intento de verter el cristianismo en las categorías y de modos de pensar propios del mundo helénico. No se podía dejar sin respuesta los insultos, calumnias, mentiras, supersticiones y fanatismo, de los enemigos de los cristianos. Luciano de Samosata, Frotón de Cirta, Celso. Los padres apologetas griegos se dedicaron a refutar las calumnias y la asunción de la iglesia suponía un peligro para el Estado. Relataron la manera de vivir seria y austera, casta y honrada de los cristianos, afirmando que la fe era una fuerza de primer orden para el mantenimiento y el bienestar del mundo, necesaria para la civilización. Expusieron lo absurdo e inmoral del paganismo, ya que sólo el cristianismo tiene una idea concreta de Dios y del universo. Defendieron los dogmas de la unidad de Dios, el monoteísmo, la divinidad de Cristo y la resurrección del cuerpo. Demostraron que la filosofía, por apoyarse únicamente en la razón humana, no había logrado alcanzar la verdad, siendo que el cristianismo posee la verdad absoluta, filosofía divina, de donde se deducen que el cristianismo está por encima de la filosofía griega. Estos padres pusieron los cimientos de la ciencia de Dios, son los primeros teólogos de la Iglesia. Por sus obras se cristianizó el helenismo más de lo que se helenizó el cristianismo. ¿Quiénes eran sus representantes? Y aquí encontramos también un listado y referencias de diferentes defensores, ¿no es cierto?, de la apologética. Está Cuadrato, está Arístides de Atenas, está Aristón de Pella, eh, está Justino, del año 100 al 165, está Tasiano en el siglo II, está Miliciades en el siglo II también, Apolinar de Hierápolis del siglo II, 160-180, está Antenógaros de Atenas, está Teófilo de Antioquía, está Miletón de Sardes, ¿ya? Ellos son los principales defensores, ¿no es cierto? Ahí de la apología, ¿no es cierto? Fueron los que enfrentaron ese tiempo como apologistas, ¿ya? Fueron de los más reconocidos. Otros escritos, refiriéndose a otros documentos, está la epístola de Ogneto, de fines del siglo II y comienzo del siglo III. También está, entre otros escritos, está Hermas, del siglo II. Hermas parece ser un seudónimo de un autor que escribió o sea, ese escrito particularmente, ¿ya? Vamos entonces, ¿alguna consulta hasta allí? Porque yo dejé todos los autores para que ustedes los estudien, ¿no es cierto? Solamente hice quiénes eran, los mencioné para que ustedes estudien el documento. ¿Alguna consulta? Bien, vamos a seguir entonces con el 2.2. Didache, la doctrina de los 12 apóstoles. Enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles. Primera parte, tiene dos partes este acápite, ¿ya? El catecismo de los dos caminos, perdón. 1. Existen dos caminos entre los cuales hay gran diferencia. El que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida. En primer lugar, amarás a Dios que te ha creado. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Es decir, que no harás a otro lo que no quisieras que hicieran contigo. He aquí la doctrina contenida en estas
palabras. Bendecid a los que os maldicen, rogad por vuestros enemigos, ayunad para los que os persiguen, eh, ayunad para los que os persiguen, amáis a los que os aman. ¿Qué gratitud mereceréis? Lo mismo hacen los paganos. Al contrario, amad a los que os odian, y no tendréis ya enemigos. Absteneos de los deseos carnales y mundanos. Si alguien te abofeteare en la mejilla derecha, devuelve también la otra. Entonces serás perfecto. Si alguno te pidiere que le acompañes una milla, ve con él dos. Si alguno quisiere tomar tu capa, dejarle también la túnica. Si alguno se apropia de algo que te pertenezca, no se lo vuelvas a pedir, porque no puedes hacerlo. Debes dar a cualquiera que te pida y no reclamar nada, puesto que el Padre quiere que los bienes recibidos de su propia gracia sean nada, puesto que sean distribuidos entre los todos. Dichoso aquel que conforme a los mandamientos o al mandamiento de tal será sin falta. Se hace acreedor a reproche alguno, pero aquel que acepta una cosa sin necesitarlo dará cuenta de lo que ha recibido y del uso que ha hecho de la limosna. Sufrirá interrogatorio por sus actos y no será liberado hasta que haya pasado el último maravedí. Es con este motivo que ha sido dicho, antes de dar limosna, déjala sudar en las manos hasta que sepas a quién la das. Disculpen, había apagado la cámara. Bien, aquí encontramos, ¿no es cierto?, claramente lo que hemos aprendido de la palabra, ¿no es cierto? Lo que pide el Señor de nosotros como hijos del Señor. Vamos a seguir adelante allí en el párrafo 2. Dice, he aquí el segundo precepto de la doctrina. No matarás, no cometerás adulterio, no prostituirás a los niños, ni los inducirás al vicio, no robarás, no te entregarás a la magia, ni a la brujería, no harás abortar a la criatura engendrada en la orgía, y después de nacida no la harás morir, no desearás los bienes de tu prójimo, ni perjurarás, ni dirás falso testimonio, no serás maldiciente, ni rencoroso, no usarás de doblez ni en tus palabras, ni en tus pensamientos, puesto que la falsia es un lazo de muerte. Que tus palabras no sean ni vanas, ni mentirosas, no seas raptor, ni hipócrita, ni malicioso, ni dado al orgullo, ni a la concupiscencia. No prestes atención a lo que se diga de tu prójimo, no aborrecerás a nadie, reprende a unos, ora por los otros, y a los demás iguales con más solicitud que tu propia alma. También están claros ahí los preceptos, ¿no es cierto?, de qué es lo que se espera, ¿no es cierto?, en este segundo precepto de la doctrina. Luego viene el tercero que dice, hijo mío, aléjate del mal y de toda apariencia del mal. No te dejes arrastrar por la ira, porque la ira conduce al asesinato. Ni tengas celos, ni seas pendenciero, ni irascible, porque todas estas pasiones engendran los homicidios. Hijo mío, no te dejes introducir por la concupiscencia, porque lleva a la fornicación. Evita las palabras deshonestas y las miradas provocativas, puesto que de ambos proceden los adulterios. Hijo mío, no consultes a los agoreros, puesto que conducen a la idolatría. Hijo mío, no seas mentiroso, porque la mentira lleva al robo. Ni seas avaro, ni ames la vanagloria, porque todas estas pasiones incitan al robo. Hijo mío, no murmures, porque la murmuración lleva a la blasfemia. Ni seas altanero, ni malévolo, porque de ambos pecados nacen eh, de ambos pecados nace la blasfemia.
Sé humilde, porque los humildes heredarán la tierra. Sé magnánimo y misericordioso, sin malicia, pacífico y bueno, poniendo en práctica las enseñanzas que has recibido. No te enorgullezcas, ni dejes que la presunción se apodere de tu alma. No te acompañes con los orgullosos, sino con los justos y los humildes. Acepta con gratitud las pruebas que sobrevienen, recordando que nada nos sucede sin la voluntad de Dios. En el cuarto punto dice, hijo mío, acuérdate de día y de noche del que te anuncia la palabra de Dios. Hónrale como al Señor, puesto que donde se anuncia la palabra, allí está el Señor. Busca constantemente la compañía de los santos, para que seas reconfortado con sus consejos. Evita fomentar las disensiones y procura la paz entre los adversarios. Juzga con justicia, y cuando reprendas a tus hermanos a causa de sus faltas, no hagas diferencias entre personas. No tengas respecto de si Dios cumplirá o no la promesa, ni tengas la mano para recibir, ni la tengas cerrada cuando se trate de dar. Si posees algunos bienes como fruto de tu trabajo, no pagarás el rescate de tus pecados. No estés indeciso cuando se trate de dar, ni regañes al dar algo, porque conoces al dispensador de la recompensa. No vuelvas la espalda al indigente, reparte lo que tienes con tu hermano, y no digas que lo tuyo te pertenece, porque si las cosas inmortales os son comunes, ¿con cuánta mayor razón deberás serlo lo perecedero? No dejes que de la mano de la educación de tu hijo o de tu hija. Desde su infancia enséñales el temor de Dios. A tu esclavo ni a tu criada mandes con aspereza, puesto que confían, perdón, puesto que confían en el mismo Dios, para que no pierdan el temor del Señor que está encima del amo y del esclavo. Porque su llamamiento no hace diferencia en las personas, sino viene sobre aquellos que el Espíritu ha preparado. En cuanto a vosotros, esclavos, someteos a vuestros amos con temor y humildad, como si fueran de imagen de Dios. Aborrecerás toda clase de hipocresía y todo lo que se desagrade al Señor. No descuides los preceptos del Señor y guarda cuanto has recibido sin añadir ni quitar. Confesarás tus faltas a la iglesia y te guardarás de ir a la oración con mala conciencia. Tal es el camino de la vida. Quinto, he aquí el camino que conduce a la muerte. Ante todo, has de saber que es un camino malo, que está lleno de maldiciones. Su término es de asesinato, los adulterios, la codicia, la fornicación, el robo, la idolatría, la práctica de magia y de brujería. El rapto, el falso testimonio, la hipocresía, el doblez, el fraude, la arrogancia, la maldad, la desvergüenza, la concupiscencia, el lenguaje obsceno, la envidia, la persecución, el orgullo, fanfarronería, perdón. Esta es la senda en la que andan los que persiguen a los buenos, los enemigos de la verdad, los amadores de la mentira, los que desconocen la recompensa de la justicia, los que no aceptan al bien ni al justo juicio, los que se desvelan por hacer el mal y no el bien, los vanidosos, aquellos que están muy alejados de la suavidad y de la paciencia, que buscan retribución en sus actos, que no tienen piedad del pobre ni compasión del que está trabajado y cargado, que ni siquiera tiene conocimiento de su creador, los asesinos de niños, los corruptores de la obra de Dios, que desvían al pobre, oprimen al afligido, que son defensores del rico y los jueces inicuos del pobre. En una palabra, son hombres capaces de toda maldad, hijos míos, alejados de tales. En el punto 6 dice allí, ten cuidado que nadie pueda alejarte del camino de la doctrina,
porque tales enseñanzas no serían agradables a Dios. Si pudieses llevar todo el yugo del Señor, serás perfecto, si no hasta que lo pudieres. Debes abstenerte, sobre todo, de carnes sacrificadas a los ídolos, que es el culto ofrecido a dioses muertos. Ahí concluye la primera parte, ¿no es cierto?, de esta doctrina de los dos caminos, ¿ya? Y la segunda parte habla de la liturgia y de la disciplina, ¿ya? Si miramos en detención, nos encontramos que muchos este texto, ¿no es cierto?, está basado en varios versículos bíblicos que se han ido agrupando, ¿no es cierto?, al menos parten de esa base. Luego tenemos aquí la liturgia de la disciplina, en el punto 7, que es la segunda parte de este dos caminos, ¿ya? En cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle, después de haber enseñado los anteriores preceptos, bautizad en el agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiera ser en el agua viva, puedes utilizar otra. Si no pudieras hacerlo en el agua fría, puedes servirte de agua caliente. Si no tuvieres a mano una ni la otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes el bautismo debe procurarse en el que lo administra, el que va a ser bautizado y las otras personas. Pudiera ser, ayunen, perdón. Al neófito le harás ayunar 1 o 2 días antes. Capítulo 7 o número 7 dice allí, es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas, puesto que ellos ayunan el segundo y quinto día de cada semana, en cambio vosotros ayunaréis el día cuarto y la víspera del sábado. No hagáis oración como los hipócritas, sino como el Señor lo ha mandado en su Evangelio, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Orad así 3 veces al día. Noveno, en el en el concerniente a la Eucaristía, dad gracias de esta manera al tomar la copa, decir, damos gracias, oh Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, que nos ha dado a conocer por Jesús, tu servidor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y después del partimiento del pan, decid, Padre nuestro, te damos gracias por la vida y por el conocimiento que nos has revelado por tu siervo Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. De la misma manera que este pan que partimos estaba esparcido por las altas colinas y ha sido juntado, te suplicamos que de todas las extremidades de la tierra reúnas a tu iglesia en tu reino, porque te pertenece la gloria y el poder por Jesucristo en los siglos de los siglos. Que nadie coma ni beba de esta Eucaristía sin haber sido antes bautizado en el nombre del Señor, puesto que él mismo dice sobre el particular, no deis lo santo a los perros. El punto 10 dice, cuando estéis saciados del ágape, dad gracias de la manera siguiente, Padre Santo, te damos gracias por tu santo nombre que nos has hecho habitar en nuestros corazones y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has revelado por Jesucristo, tu servidor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, dueño todopoderoso, que a causa de tu nombre has creado todo cuanto existe y que dejas gozar a los hombres del alimento y la bebida, para que te den gracias por ello. A nosotros, por medio de tu servidor, nos has hecho eh, la gracia de un alimento y de una bebida espiritual y de la vida eterna. Ante todo, te damos gracias por tu poder y sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor,
Acuérdate de tu iglesia para librarla de todo mal y para completarla en tu amor. Reúnela de los cuatro vientos del cielo, porque ha sido santificada para el reino que le has preparado. Porque a ti solo pertenece el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Ya que en este mundo pasa, te pedimos que tu gracia venga sobre nosotros. Hosana al Hijo de David, el que sea santificado, que se acerque, sino que haga penitencia. Maranata. Amén. Permitid que los profetas den las gracias libremente. Como podemos ver hasta allí, ¿no es cierto? Eh, Está instruyendo, ¿no es cierto? Como decía el título de la segunda parte, es decir, de la liturgia y de la disciplina. Estamos en los pasos de liturgia que se introdujeron en este documento de los dos caminos. ¿Ya? Perdón, era eso. Ah, sí, correcto. Ahí estamos. El catecismo de los dos caminos. En el punto 11 dice, si alguien viniese de fuera para enseñaros todo esto, recibidle. Pero si resultare ser un doctor extraviado, que os da, que os dé otras enseñanzas para destruir vuestra fe, no lo oigáis. Sino por contrario, se propusiste haceros regresar en la senda de la justicia y del conocimiento del Señor, recibirle como recibiríais al Señor. Ved ahí cómo, según los respectos del Evangelio, debéis portaros con los apóstoles y los profetas. Recibid en el nombre del Señor a los apóstoles que os visitaren, en tanto permanecieren un día o dos entre vosotros. El que se quedare durante 3 días es un falso profeta. Al salir el apóstol, debéis proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirige. Si pide dinero, es un falso profeta. Al profeta que hablare por el Espíritu, no le juzgaréis, ni examinaréis, porque todo pecado será perdonado, menos este. Todos los que hablan por el Espíritu no son profetas, solo lo son los que siguen el ejemplo del Señor. Por el Espíritu, bien digo, por su Espíritu, ay, perdón, aquí está. Por su conducta podéis distinguir el verdadero y el falso profeta. El profeta, que ha hablado por el Espíritu, ordenaré la mesa y comeré de ella. Es un falso profeta. El profeta que enseñare la verdad, pero no hiciere lo que enseña, es un falso profeta. El profeta que fuere probado ser verdadero y ejercita su cuerpo para el ministerio terrestre de la iglesia y que no obligare a los otros a participar de su ascetismo. No le juzgaréis, porque Dios es su juez. Lo mismo hicieron los antiguos profetas. Si alguien, hablando por el Espíritu, os pidiere dinero u otra cosa, no le hagáis caso. Pero si aconseja, se dé a los pobres, no le juzguéis. Aquí no está hablando, ¿no es cierto?, también de aquellos que vienen como falsos profetas. En el número 12 dice, a todo aquel que fuere a vosotros en el nombre del Señor, recibidle y probadle después para conocerle, puesto que debéis tener suficiente criterio para conocer a los que son de la derecha y de los que pertenecen a la izquierda. Si el que viniere a vosotros fuere uno de 2 o 3 días, perdón, un pobre viajero, repito, si el que viniere a vosotros fuere un pobre viajero, socorredle cuanto podáis, pero no debe quedarse en vuestra casa más de 2 o 3 días. Si quiere permanecer entre vosotros como artista, que trabaje para comer. Si no tuviese oficio ninguno, procurad, según vuestra prudencia, a que no quede entre vosotros ningún cristiano ocioso, sino que si no quisiere hacer esto, es un negociante del cristianismo, del cual os alejaréis. En el punto 13, el verdadero profeta, que quisiere fijar su residencia entre vosotros, es digno de sustento, porque un doctor
doctor verdadero, es también un artista, y por tanto digno de su alimento. Tomarás tus primicias de la era y el lagar, de los bueyes y de las cabras, te las darás a los profetas, porque ellos son vuestros grandes sacerdotes. Al preparar una hornada de pan, toma las primicias y dalas según el precepto. Lo mismo harás al empezar, perdón, al empezar una vasija de vino o de aceite, cuyas primicias destinarás a los profetas. En lo concerniente a tu dinero, tus bienes y tus vestidos, señala tú mismo las primicias y haz según el precepto. 14. Cuando os reunieseis en el domingo del Señor, partid el pan y para que el sacrificio sea puro, dad gracias después de haber confesado vuestros pecados. El que de entre vosotros estuviere enemistado con su amigo, que se aleje de la asamblea hasta que haya reconciliado con él, a fin de no profanar vuestro sacrificio. He aquí las propias palabras del Señor. En todo tiempo y lugar me traeréis una víctima pura, porque soy el gran rey, dice el Señor, y entre los pueblos paganos mi nombre es admirable. Número 15. Para el cargo de obispo y diáconos, del Señor, elegiréis a hombres humildes, desinteresados, veraces y probados, porque también hace el oficio de profetas y doctores. No les menosprecéis, puesto que son vuestros dignatarios, juntamente con el Evangelio, en paz y no con ira. Amonestaos unos a otros según los preceptos del Evangelio en paz y no con ira, que nadie hable al que parece contra su prójimo, y no se le tenga ninguna consideración entre vosotros, hasta que se arrepienta. Haced vuestras oraciones, vuestras limonas y todo cuanto hiciereis, según los preceptos dados en el Evangelio de nuestro Señor. 16. Velad por vuestra vida, procurad que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y estad dispuestos, porque no sabéis la hora que vendrá el Señor. Reuníos a menudo para buscar lo que convenga a vuestras almas, porque de nada os servirá el tiempo que habéis profesado la fe, si no fuerais hallados perfectos el último día. Porque en los últimos tiempos abundarán los falsos profetas y los corruptos, y las ovejas se transformarán en lobos, y el amor se cambiará en odio. Habiendo aumentado la iniquidad, crecerá el odio de unos contra otros. Se perseguirán mutuamente y entregarán unos a otros. Entonces es cuando el seductor del mundo hará su aparición y, titulándose de Hijo de Dios, hará señales y prodigios. La tierra será entregada y cometerá tales maldades como no han sido vistas desde el principio. Los humanos serán sometidos a la prueba de fuego, muchos perecerán escandalizados, pero los que perseveran en la fe serán salvos de la maldición. Entonces aparecerán las señales de la verdad. Primeramente será desplegada la señal en el cielo, después la de la trompeta y en tercer lugar la resurrección de los muertos. Según se ha dicho, el Señor vendrá con todos sus santos. Entonces el mundo verá al Señor viniendo en las nubes del cielo. Bien, ahí también otra parte, la segunda parte del camino donde también se advierte de los falsos profetas, de cómo debemos tratarlos y cómo debemos mantener los preceptos del Evangelio para poder distinguirlos, ¿no es cierto? Y luego en el punto 2.3, que es ya la última parte, aparecen tres credos que vamos a analizar. ¿Alguna consulta hasta allí de lo que llevamos avanzado? No, pastor. Estamos súper bien con el tiempo también. Los credos ecuménicos, ¿ya? Como les decía, tenemos tres. Hay uno que está puesto aquí en paralelo en el documento, como lo pueden ver,
y que va mostrando, ¿no es cierto?, las diferencias. ¿Ya? Vamos a ver ahí el 2-3-1, que dice, por un lado está a la izquierda, ¿no es cierto?, los credos de los apóstoles, y el que sigue, ¿no es cierto?, que está al frente del lado derecho, credo de Nicea, Constantinopla. Dice el 2-3-1, que es el que más conocemos seguramente, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Cuál es la contraparte? En el credo de Nicea dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Después, como segundo punto, dice, creo en Jesucristo, en su único Hijo, nuestro Señor. Y a la derecha, en el otro credo, encontramos, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo. Vamos a la izquierda otra vez, dice, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y aquí empezamos a ver un poco de diferencia. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. ¿Ya? Luego vamos a la izquierda otra vez, dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y con la contraparte encontramos, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Luego dice aquí, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Frente encontramos al lado derecho, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ahí está, ¿no es cierto?, en la otra línea que decía creo en el Espíritu Santo. Ahí está en un solo texto, digamos, todo lo que acabo de leer, ¿no es cierto? Después dice la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Creo en la Iglesia, dice al frente, ¿no es cierto?, en el lado derecho. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Después dice, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dice, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahí se nos muestran, ¿no es cierto?, algunos matices de diferencia entre el credo de los apóstoles y el credo de Nicea de Constantinopla, ¿ya? Que fue posterior, ¿no es cierto? Y luego en el último credo que se nos presenta para hacer, digamos, una diferencia, dice el credo de Atanasio. También se conoce por sus primeras palabras de la versión latina Quicumpe. Se le llama de San Atanasio no porque lo escribiera, sino porque recoge sus expresiones e ideas. Algunos piensan que fue escrito por San Ambrosio. Texto del credo de Atanasio. Todo el que quiere salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. El que no la guarde, íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, porque una es la persona del Padre y el Hijo, y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, increado también el Espíritu Santo, increado el Padre, increado el Hijo,
increado también el Espíritu Santo, inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso también el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno también el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente también el Espíritu. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así Dios el Padre, así Dios es el Padre, Dios es el Padre, Señor es el Hijo, Señor también es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la cristiandad, la cristiana verdad, somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y señores. El Padre por nadie fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo no fue hecho ni creado, sino procede. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu, no tres Espíritus Santos. En esta Trinidad, nada es antes ni después, nada es mayor ni menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo esto que veneran lo mismo la unidad de la Trinidad que la Trinidad es la unidad. El que quiere, pues, salvarse, así ha de sentir de la Trinidad. Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en Ah, la... ¿Perdón? ¿Sí? Bien, decía, pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es pues la fe recta que creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre nacido de la madre en el siglo, perfecto Dios, perfecto hombre, subexistente del alma racional y de la carne humana. Igual son dos, perdón, perdón, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, más aun cuando sea Dios y hombre, no son dos, sino uno solo, Cristo, y un solo no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios, uno absolutamente, no por confusión de la sustancia, sino por la unidad de la persona, porque de la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendiendo a los infiernos al tercer ¿Weando? día. ¿Sí? Ah, se le enciende el micrófono. Pensé que quería preguntar algo, decir algo. Disculpen. Porque de la manera que el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo, el cual padeció en nuestra salvación, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y su venida todos, y a su venida todos los hombres han de resucitar con sus cuerpos y dar cuenta de sus propios actos, y los que obraron bien irán a la vida eterna, y los que obraron mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y el que no la creyere fiel y firmemente no podrá salvarse. En conclusión, los 4 primeros siglos del movimiento cristiano son marcados por la apologética contra el paganismo y el arrianismo, tres factores socioeclesiásticos
comenzaron a formarse durante esta época. Y dice allí la constantinización de la Iglesia, la romanización de los concilios y el desarrollo de la tradición conciliar. Pues ya vienen las preguntas que tienen ustedes para desarrollar en este texto después de haberlo leído. Como digo, me salté los hombres que estaban allí con sus textos, con sus descripciones, para que se las profundicen ustedes y para así poder haber dejado tiempo para preguntas. Y estamos con algunos minutos para preguntas del texto que leímos hoy. Dejo el micrófono abierto para las preguntas. A mí, hermano, quería comentar que me dejó bastante que pensar el texto de la Didache, ¿De la qué? principalmente porque de la Didache, Ah, ya, de la el vida que Che. Ya, sí. Porque por las similitudes que tiene, por ejemplo, con otros escritos como la Epístola de Santiago. Usted mencionó que en la primera parte, la primera mitad, hacía mucha referencia a textos bíblicos y es fácil correcto, identificarlo. Si correcto. uno ha leído, ¿cómo? Sí, Sí, correcto, dile nomás. porque son citas bastante directas. Entonces, en ese sentido, claro, en la otra mitad pareciera que aporta más de parte del autor, pero lo que aporta es más bien un contenido práctico, como lo que se relaciona a la, a los consejos de cómo identificar a ciertos profetas cuando son falsos o no. La parte sacramental también pone énfasis en eso. Entonces, lo que a mí me llamó la atención de eso es el cómo son reconocidos los textos como parte de la escritura y otros fueron sacados, porque si este texto es temprano, del primer siglo, y vemos esas similitudes con la epístola de Santiago, me llama la atención qué criterios podrían haber tenido la iglesia para sacarlo y el otro no, en el caso de Santiago. Y por lo que veo se menciona mucho, por ejemplo, un criterio que podría ser que no tiene un autor definido, como en el caso de Santiago, que sí explicita que está escrito por Santiago. Pero a la vez también hay otros textos como el de Hebreo que no explicitan que el autor es tal o tal persona. Algunos lo han identificado con Pablo, otros con Bernabé y otros autores. Entonces, me llama la atención eso. A mi parecer, yo soy más de la idea de lo que confiesan los credos reformados, de que no es la iglesia la que identifica el texto por una característica, característica particular, sino que es el mismo texto a través del Espíritu Santo que le hace a la iglesia reconocerlo como parte de la escritura. Pero Correcto. aceptando eso, aún así es llamativo que existan tantas posturas respecto a un solo texto, que algunos sí lo consideran, otros no están muy seguros, y qué es lo que a fin de cuentas hace que sea aceptado como de forma más generalizada por la iglesia, como que no, o como que sí es parte de los textos sagrados. Ya. Te entiendo, Samuel, la idea. Te entiendo la idea, pero aquí debemos entender claramente, primero, que el que actúa con soberanía es el Espíritu Santo, ¿cierto? Y en la primera línea, aquí, si bien es cierto, dice la doctrina de los 12 apóstoles, pero cuando nosotros vamos a los escritos bíblicos, fueron los apóstoles directamente inspirados por el Espíritu Santo para la palabra. ¿Ya? En cambio, en estos textos encontramos como apóstolos de los apóstoles, los discípulos de los discípulos que escribieron textos. ¿Ya? Entonces, lo que yo entiendo es que este catecismo de los 12, de los dos caminos fueron discípulos de los apóstoles que llevaron en términos prácticos a cómo funcionara la iglesia. En ambas partes, en la parte del tema de la doctrina por un lado y por el otro lado de la parte de la liturgia. No sé si me explico. ¿Entiendes? Para mí hay una separación de tiempo y personas, porque los que fueron inspirados por Dios fueron solamente los apóstoles. Pero estos discípulos de aquellos apóstoles como que intentaron, en lo que yo entiendo en el texto, es de traspasar y armar y hacer funcionar la iglesia cristiana en el primer siglo. Entonces estos textos son de aquellos que eran discípulos de los apóstoles, o cercanos a los apóstoles, como le quieras llamar, pero que formalmente hicieron documentos para que la iglesia funcionara, ¿ya? Como que bajaron
podríamos decirlo en términos actuales, bajaron las orientaciones de la palabra. ¿Ah? Esto es lo que quisieron decir los apóstoles, para que sigamos haciendo como bajaron cosas más prácticas. Y allí es donde se empieza a diluir un poco también, porque cuando leemos la parte de la liturgia encontramos algunos aspectos que, si bien es cierto, se parecen mucho a algunos términos, pero empiezan a incluir cosas que van haciendo diferencia, ¿ya? Y por eso yo creo que no están incluidos, ¿ya? Como textos canónicos, ¿ya? Eso es lo que yo entiendo que aquí ocurre. Son discípulos de los discípulos que como que bajan y dan instrucciones de cómo funcionar las primeras iglesias del primer siglo. Eso es lo que yo entiendo en este texto y lo veo. ¿Mm? Por eso hablan que son catecismos de los 12, de los dos caminos. ¿Ya? Lo muestran de esa forma. Una doctrina tomada de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Pero ya en segunda mano, por decirlo de otra forma. Así lo entiendo yo y por eso no están canonizados. En ese sentido, el texto de la epístola a los hebreos, que no tiene un autor identificado así por cuenta propia, no se presenta ni como Ajá. discípulo de los ni como apóstoles. En su caso, Ujú. usted, ¿cómo, en ese sentido, ya que no existe ese criterio para identificarlo, a qué se le atribuiría ahí a la iglesia para que lo haya reconocido? Porque en cierto punto sí lo hicieron. Hay muchos que sí Sí, lo correcto. identificaron, pero ahora pareciera que esa noción como que se fue perdiendo con el tiempo, quizás por la crítica textual, no sé qué es lo que haya influido en eso. Sí, para mí, yo no, a ver, yo no lo quiero hacer tan sencillo, porque para mí es muy profundo, ¿no es cierto? Hebreo, al no tener un autor definido, es el Espíritu Santo que guió a que estuviera canonizado y formara parte del texto bíblico. No hay otro criterio más que el Espíritu Santo que llevó a tomar esa decisión. Yo así lo creo en fe, ¿ya? Si tú me pides, pero ¿cuál es el autor definitivo? Bueno, si no se menciona, no se menciona, está allí, pero si tú lo lees y está alineado con la palabra y lo canonizaron porque consideraron que fue el Espíritu Santo que guió a los hombres a dejarlo allí y formar parte del texto que hoy conocemos como Biblia. Para mí es obra del Espíritu Santo. Hay cosas que yo no entro en mucho debate y la hago sencilla nomás. No me complico, no es porque no quiera estudiarlo, no es porque no quiera entrar en debate, sino que simplemente lo que está en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, de tapa a tapa, ¿no es cierto? Que conocemos nosotros, es lo que el Señor quería que estuviera para su pueblo. Así, sencillamente. No entro en ese cuestionamiento, no me complico. Tú me dirás, tal vez soy muy básico en esa sencillez de comprensión. Pero el Espíritu Santo es el poderoso, él es el que compiló los textos para que formaran parte de la palabra. No hay otra que es la palabra que el Señor dejó para nosotros. En ese sentido yo no lo cuestiono. No sé si me explico. Sí, no diría que es una postura simplista, como le dije yo también adhiero a lo que confiesan los credos acerca de que el Espíritu, a fin de cuentas, es el que nos permite reconocerlo. Amén. Pero a la vez, estando de acuerdo con eso, no quita que la realidad es que el proceso ha sido como mucho más confuso en algunos sentidos desde el punto de vista histórico, que hay diferentes posturas. Y claro, adheriendo a eso, uno podría hacerse la idea de que la Iglesia de forma totalmente unánime, sin disensiones y sin diferentes posturas, llegó a ese acuerdo, cuando pareciera que hay multiplicidad de opiniones. Y de alguna u otra forma, con todos esos conflictos de opiniones, el Espíritu fue guiando a la iglesia para que posteriormente se decidiera por cuáles textos sí y cuáles no. ¿Y cuáles no? Claro. Sí, eso es finalmente. Porque más allá de las diferencias y las discrepancias que pudieron haber al momento de seleccionar, estuvieron de acuerdo que sí estuvieron. Y eso es aún mayor porque eso quiere decir que pese a las diferencias, el Espíritu Santo logró unificar los criterios para que se aprobara y se incluyera, ¿no es cierto? Sí, eso ahí quizás podría llegar a otro tema que tampoco vale la pena por el tiempo, pero la diferencia que habrían con la Iglesia Católica, los textos que consideramos apócrifos y que ellos sí consideran parte de la Escritura, eso daría para mucho más debate. Claro, lo que pasa es que cuando se conformó los textos canónicos, ¿no es cierto? Y que se aprobó, esto sí y esto no, ya después los debates vinieron por acomodo, vinieron más por acomodo. Y por eso de ahí se descartó y se dejaron como apócrifos, así lo entiendo yo, ¿me entiendes? Porque
La Iglesia romana trató de seguir su línea nomás y después trató de hacer calificar otros libros que venían más con su línea. ¿Mm? Esa es mi opinión con respecto a los apócrifos. Gracias, gracias, hermano. Ya, tenemos un par de minutos si es que no nos cortan antes para algunas consultas si que hubiera. Bien, entonces, hermanos, les animo entonces a completar ese cuestionario para luego entrar a la plataforma y contestar sus diferentes, seguir desarrollando el texto, perdón, la respuesta que corresponden ahí a la lección de hoy. ¿M?